déjame hacer una pregunta. Y es una pregunta, a diferencia de cómo uno usualmente hace preguntas estas noches, que yo quiero que tú me respondas. ¿Tú vas a oír la pregunta? Yo quiero oír tu respuesta a la pregunta, ¿verdad?, que yo estoy haciendo. Obviamente van a estar hablando mucha gente a la vez, probablemente no me pueda fijar específicamente en todos, pero me interesa oír tu respuesta, ¿verdad? Un estudiante toma un examen, saca un 4. En el examen sacó un 4. Mi pregunta a ti, ¿buena nota o mala nota? ¿Buena o mala? ¿Bueno o malo? ¿Bueno o malo? ¿Buena? Ese es el punto preciso. El punto preciso es que si no entendemos bien el contexto, no sabemos cómo evaluar lo que realmente está ocurriendo. Si el examen era de 4 es una anotación fenomenal, ¿verdad? Tremendo. Me gusta que Sina dijo, para mí una nota tremenda, ¿verdad? Porque ella sacó 4 toda su carrera académica, ¿verdad? O sea, pero Sina, oye, el asunto con toda seriedad, hoy es un relajo. La Sina y yo tenemos una confianza. Miren, es difícil, es difícil darle a algo su justo valor cuando el contexto, no sé, vivimos perdidos sin el contexto. Tratando de hacer este punto años atrás, yo daba clase en una universidad y me paré al frente y le dije a los muchachos, saquen lápiz y papel, y comencé a darle direcciones. Yo creo que cojan la avenida, cojan 2 cuadras hacia el norte, entonces doblen a la derecha. Y di direcciones como por 3 minutos y los muchachos fajados tratando de, ¿a dónde estamos? Y obviamente estaban en muchísimos lugares distintos. ¿Por qué? Porque nunca acordamos desde dónde estábamos arrancando. Cada uno arrancó de donde ellos entendían que tenían que arrancar, ¿verdad? Y de nuevo, tú no vas a llegar al lugar que tú piensas que vas a llegar si tú no entiendes el contexto. Contexto es rey en la vida. Si tú no entiendes el contexto, no vas a saber valorar justamente nada. Si estamos en Dominicana y yo te doy 1,000 pesos, probablemente tú digas muchas gracias, pastor, y te vaya bastante contento. Si tuviéramos en la India y te doy 1,000 rupees, probablemente tú lo tomes y lo tires en la calle, porque en esa economía 1,000 no es nada. Vale literalmente cheles. Pero para el que no sabe, no, 1,000 rupees, pero está acabando, ¿verdad? O sea, y no sabe que no tiene nada de valor. Contexto no solamente es asunto de evaluaciones de la vida o de direcciones, ¿verdad? O de dinero. Contexto es una enorme parte de mi vida y de mi caminar con Dios. Si yo no entiendo el contexto, no valoro correctamente lo que Dios está haciendo en mi vida. Y necesito, y van a ver en un momento, yo quiero aterrizar algo muy específico que quiero enseñarte esta noche. Pero me urge ayudarte a entender que hay un Dios a quien nosotros le servimos, en quien vivimos en una relación que ve todo el contexto. Este momento de tu vida que a lo mejor no te hace sentido a ti, que a lo mejor en este mismo instante tú lo que piensas es que las cosas no te pueden ir peor, no se ha limitado como tú y yo a este momento, sino que Él sabe que esto que luce como tu momento de gran derrota y gran frustración es lo que te está equipando para lo que Él piensa poner en tus manos 6 meses de ahora, 1 año de ahora, 3 años más adelante.
A mí me impresiona, y yo estoy muy consciente que no le he dado un verso bíblico. Voy a comenzar a darle versos en un momentito. Pero me impresiona enormemente la historia de José. Me impresiona la historia de José porque si tú lees con cuidado la historia de José en el libro de Génesis, la historia de José comienza resaltándote muchos detalles. Te resalta que es el hijo más chiquito, que es el hijo añoñado, el hijo anhelado. Te resalta los celos de sus hermanos hacia él. Se resalta el favoritismo de su padre hacia él. Y entonces la Biblia hace un énfasis en ayudarte a entender que este era un muchacho que tenía y entendía sueños. Quiero que de alguna manera eso quede registrado en tu pensar. Antes de su aventura, antes de los líos, antes de los problemas, antes de los giros inesperados que le esperaban, Dios le cedió a este joven visión. Esa visión lo iba a cargar a él en momentos muy difíciles. Esa visión estaba anclada en su corazón cuando sus hermanos lo tiran a una cisterna y lo venden. Esa visión lo acompaña cuando las cosas más o menos van bien y la mujer de su amo lo traiciona y lo mandan a la cárcel. Me impresiona que le dio visión antes de las dificultades. Y al final de la historia vemos esas visiones cumplidas. Yo quiero que tú entiendas algo. Yo quiero que tú entiendas que Dios tiene propósito con tu vida. Y el corazón de Dios es sembrar una visión en ti, un entendimiento en ti, sembrar sueños en tu mente y en tu corazón. Quiero que sepas que vendrán tormentas. Quiero que sepas que cosas van a tratar de impedir y de robar tu visión. Por eso es tan importante que nuestra visión quede anclada en nuestros corazones. Porque hasta tu visión física te la pueden quitar. Pero cuando algo está en tu corazón, eso te pertenece a ti. Y es curioso que esas promesas que Dios ha hablado, que vamos guardando en nuestro corazón, los evangelios hablando de María, la madre de Jesús, dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. Nos sostienen en los momentos a donde aparentemente no hay visión. Yo creo que el Salmo 23 es una lección extraordinaria a todos aquellos que quieren enseñar sobre visión. Porque comienza con una visión que todos tenemos que tener en el corazón claro. Él es mi pastor y nada me faltará. Y cuando el Salmo 23 entra en momentos de dificultad, en el verso 4 que no habla del valle de sombra de muerte, tú te das cuenta en cómo se expresa que hay un tema de visión. Óyeme, yo soy tu pastor y nada te faltará. Tranquilo, yo voy a estar contigo. Ningún mal te va a afectar porque yo soy tu pastor y nada te faltará. Pero es como si el lugar oscuro nos hace pensar, nos hace olvidar lo que se nos fue dicho. Mi vara y mi callado te acompañarán. Esa parte siempre me ha impresionado. Él tiene que usar vara y callado porque en los lugares oscuros que nuestra visión falla nos llegamos a creer que Él no está con nosotros. Y sus instrumentos nos confirman que Él está ahí aunque yo no lo vea. Me impresiona que Dios se está ocupando de mantener una visión en nosotros. Contexto. Entender a lo que Él me ha llamado me ayuda a entender lo que está pasando en mi vida ahora. Hay tantas cosas y poco tiempo relativamente para hablarlo, porque no quiero entrar en un tema de escatología, pero déjame simplemente ayudarte a entender algo. Si tu entendimiento del futuro de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia corporativa y hablo de ti y de tu vida como iglesia, como templo del Espíritu Santo. Si tu entendimiento escatológico de eventos futuros de la iglesia es
que las cosas se van a poner peores y peores y peores, que si el Señor no viene, ninguno de nosotros sobreviviríamos. Una iglesia débil que apenas sobrevive. Tú vas a tener una lectura de tu presente de una manera muy distinta. Aquel que entiende que la iglesia va a ir fortaleciéndose y fortaleciéndose y representando correctamente a su Padre Celestial sobre esta tierra hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es importante uno sentarse un momentito y examinar esto, porque de nuevo, mi visión va a determinar la lectura que yo hago de mi contexto. Ahora, no quería dejar de decir nada de esto. No quería dejarte de decir que la razón por la cual se te está haciendo muy difícil entender este momento es porque tú tienes los ojos anclados en el momento y no en la visión que Él ha estado tratando de vivificar en tu corazón. Y cuando tú aprendas a abrazar su visión, tú vas a comenzar a entender que este momento no es tu derrota, es la fase de entrenamiento. Es lo que está pasando ahora mismito, ¿verdad? Pero no es el final de la historia. De nuevo, el tema de contexto me impresiona. Mucho tiempo atrás, entre las cosas que yo enseñaba, yo llegué a enseñar hermenéutica en un centro de estudio bíblico que tenía la iglesia que yo asistía. La hermenéutica a mí me apasiona. La hermenéutica obviamente es la rama de la teología que se ocupa de la interpretación, ¿verdad? De textos antiguos. Casi siempre uno lo oye usado a nivel de la Biblia, pero se puede usar para analizar cualquier texto antiguo. Son como reglas que tiene que tener en cuenta las personas que bregan con textos que no fueron escritos en esta época, ¿verdad? Y cuando tú estudias hermenéutica, uno de los más importantes énfasis en hermenéutica es: hay que entender el contexto. Porque si tú no entiendes el contexto, tú no vas a entender todo lo que aquel autor quiso decir. Y yo lo he ilustrado ligeramente. He hablado mucho de cómo Filipenses lleva el apodo de la epístola del gozo, que Filipenses tiene 16 veces la palabra gozo o regocijaos envuelto. Y de nuevo, cuando tú entiendes el contexto y tú te das cuenta que Pablo escribe Filipenses desde la prisión, eso cambia nuestro entendimiento de lo que Filipenses realmente está tratando de decirnos. Porque una cosa es que un tipo desde su aire acondicionado y su habitación te diga qué bueno es gozar la vida, a que un tipo preso sufriendo injustamente te diga qué bueno es gozar la vida. Hay lecturas muy diferentes, aunque las palabras sean iguales. Entonces, ¿qué quiero hacer contigo esta noche? Yo quiero examinar 3 pasajes bíblicos para ayudarte a entender un poquito el poder de contexto y cómo nuestro entendimiento de lo que se dice cambia cuando manejamos el contexto verdadero de lo que está pasando. Te puede parecer un ejercicio simple, créame, yo pensé mucho antes de armar esto, ¿verdad? Pero pensé que esto es más que enseñarte cómo estudiar la Biblia. Esto tiene que ver con tú aprender a hacer lecturas correctas de tu propio corazón y del trato de Dios con tu vida. Entonces, quiero pedirte que me acompañes, quiero enseñarte algo. Quiero pedirte, y voy a pedirle a Julio, que es mi asistente esta noche, que me ponga en pantalla un verso bíblico. Un solo verso bíblico. Quiero que lo lean, ¿verdad? Que después de que lo leamos, quiero hacerte algunas preguntas sobre él, ¿verdad? Julio, a ver, por favor, ponme en pantalla 1 Corintios 15, verso 19. 1 Corintios 15, 19. Déjame decirte algo. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo está enseñando sobre la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que dice el verso 19. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Eso no es un invento mío. Eso está en la Biblia. Tú tomas ese verso y lo lees. Y me pregunta a ti es, ¿qué entiendes tú que te están diciendo? Pablo literalmente está diciendo que si en esta tierra, si aquí, ¿verdad? Tu esperanza está solo en Jesús, eso te hace parte de un grupo. ¿De cuál grupo? De la iglesia, no. Del grupo más digno de conmiseración, ¿verdad? De todos los hombres. Literalmente te está diciendo, ser parte de aquellos que guarda su esperanza en Jesús solamente, te hace un miembro de un club exclusivo, de los pariguayos más grandes de la tierra, de los que son dignos de pena. Esa palabra conmiseración literalmente se traduce a dignos de pena. Que cuando gente te vean deberían reaccionar diciendo, ay, el pobrecito, ay, la pobrecita. Si esa es tu esperanza, esa es tu posición. Es innegable que uno lo lee y le choca. Le choca, te impacta. ¿Cómo que esto está en la Biblia? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, olvídate de todos los buenos. Es que yo soy digno de pena. Eso es realmente lo que me está diciendo. De nuevo, y te lo dije con precisión antes de leerte este pasaje. El problema no está en el versículo. El problema es que fajarte con ese versículo sin entender el contexto te va a llevar a conclusiones erróneas de lo que se está diciendo. Hay un cuento famoso, cuando yo era muchacho por lo menos lo era, ¿verdad? En la iglesia, que hablaba de este tipo de hermano que siempre estaba buscando que Dios le hablara y tenía la costumbre de abrir la Biblia, poner el dedo y lo que ahí dijera, eso era Dios hablándole. Y la historia habla de cómo él, orando, buscando al Señor, abre su Biblia, baja el dedo y lo que él ha dicho en la Biblia es: y Judas se ahorcó. Y el hermano procede a reprender al diablo, a abrir su Biblia y bajar el dedo otra vez. A donde entonces le sale Jesús diciendo: ve tú y haz lo mismo. Y ya el tipo está en pánico. ¿Verdad? Y él cierra, dice: eso no puede ser Dios. Y baja el dedo la tercera vez. A donde Jesús dice: lo que vayas a hacer, ve y hazlo pronto. Tú encadenas versos sin el contexto y vas a terminar en un problema. Mucha gente pone en la Biblia a decir lo que ellos quieren que diga. Y tú necesitas ser de aquellas personas que cuando escuchas que te dicen algo, toma anotaciones. Y entonces sé como los hermanos de Berea. Berea es el pueblo donde va Pablo después de Tesalónica. Cuando él va donde los hermanos en Berea, Pablo hace el mismo tigueraje que él hace en todos los pueblos. Se pone sus batas de fariseo, sube adelante, toma el libro de los profetas y comienza a enseñar que Jesús es el Mesías. Cuando él va a Berea, la palabra de Dios dice que estos hermanos escudriñaron las escrituras para ver si lo que Pablo le había dicho era así. Todos los otros lugares aplaudieron y recibieron el mensaje de Pablo. En Berea te dice, esta gente se frenaron. Ay, espera. Esto hay que verlo bien. Y tú sabes cómo la Biblia se refiere a los hermanos de Berea. Dice, y eran más nobles. Me acuerdo muchos años atrás, yo me propuse un martes pararme adelante y hablar disparate. Lo hice. A lo mejor algunos estaban aquí. Yo me paré adelante a enseñar cosas extrañísimas, señores, y lo logré como por 15 o 20, 25 minutos. Antes que Nidia Bonilla, una de las fundadoras de Palabra de Vida, que partió con el Señor el año pasado,
levanta la mano temblorosa y se pone de pie. Juan se recuerda. Dice, pastor, perdóneme. Pero como más suta que atrevida, tú sabes. Y dice, perdóneme. Pero ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Verdad? Y ahí yo comienzo a reírme. Y le digo, pues yo quería saber hasta dónde ustedes me iban a permitir llegar en este asunto. ¿Hasta dónde ustedes, cuándo iban a reaccionar? ¿Cuándo se iba a parar y dice, ven acá, pero es que usted se ha vuelto loco, ¿verdad? O sea, ¿cuándo iba a despertarse alguien? Tomó más tiempo del que me hubiera gustado. Pero me impresionó que alguien respondió. Estudiar el contexto va a reforzar tu visión. Te hablé de 1 Corintios 15, 19. Déjame leerte lo que dicen los versos 17 y 18. Te lo leo de la Nueva Traducción Viviente, que dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces, esto es Pablo hablando, yo lo que dice, si Cristo no resucitó, entonces la fe de ustedes es inútil, todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron en Cristo están perdidos. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice el verso 20. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. 1 Corintios 15. Ese es el capítulo más importante que presenta la resurrección de Jesús. Pablo está defendiendo la resurrección. Y ciertamente en un momento él dice, y déjame serle muy franco a ustedes, para que ustedes entiendan la importancia de la resurrección. La importancia es esta, que si Él no resucitó, entonces tú y yo seguimos muertos en nuestro pecado, no hay esperanza para nosotros. Ahí sí es verdad que somos dignos de pena en esta tierra. Pero el verso que sigue inmediatamente dice, pero Él sí resucitó. Y de repente, todo el verso cambia su significado. De repente el énfasis cambia. Pablo no está diciendo que somos dignos de conmiseración. Él está diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, eso fuera nuestra condición. Pero dado lo que ha pasado, todo cambia. Ese es el primer ejemplo de contexto que se usa en hermenéutica. Se llama el contexto inmediato. Tiene que ver con el mismo capítulo. ¿Qué te dicen arriba? ¿Qué te dicen abajo? Arriba y abajo te va a aclarar, te va a ayudar a entender la idea que te están presentando. Yo he repetido esto. Esto se lo plagié a mi pastor. Mi pastor decía que un texto fuera de contexto es un pretexto para tú enseñar cualquier cosa. Entender lo que viene atrás y adelante va a cambiar la lectura que tú haces, no solo de la Biblia, sino del proceso de Dios en tu vida. El segundo ejemplo que quiero darte. A ver, tengo dos ejemplos más. Sí, este es el segundo ejemplo que quiero darte. Quiero darte un verso que viene del libro de Job. Si me acompañas a Job 9, quiero leerte los versos 21 y 22. Job 9, 21 y 22. Esto es sobre, déjeme decir algo. Julio, pero gracias. Nueva Traducción Viviente quiero, simplemente porque el idioma es un poquito más llano. Nos permite no perdernos en el lenguaje y entender el punto que quiero enfatizarte. Dice Job 9 de esta manera, 21 y 22. Soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Esta es la segunda respuesta que le da Job a sus amigos. El libro de Job es un baile, es un detrás para adelante de gente hablando. El centro del libro es una conversación de tres amigos y él y Dios que interrumpa la conversación en momentos.
En el capítulo 9 estamos en su segunda respuesta y Job arranca. Y déjame decirte algo. Es fascinante que la Biblia señala que en ningún momento del proceso de su dolor Job perdió su integridad. Quiero que entiendas eso. Ahora, sin perder su integridad, Él hace preguntas, Él hace afirmaciones. Y estas afirmaciones que Él acaba de hacer aquí son importantes para personas que están tratando de vivir una vida de fe. ¿Qué diferencia hay entre el bueno y el malo? Si Dios lo va a destruir todo. Eso es lo que Job está preguntando. Y te voy a decir algo. Si tú te fajas a revisar el contexto inmediato, tú lo que vas a encontrar son otras declaraciones como estas. Y eso está en la Biblia. Tú lo ves y dices, ofrego, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿será verdad? Este es el Dios en quien hemos confiado, con quien vivimos en relación, que simplemente va a destruir a todo el mundo. ¿Realmente esto es lo que está pasando? Pues déjame decirte, antes que te desesperes, que no. Que hay un contexto más amplio. Hay un contexto más amplio que el contexto del capítulo, y es el contexto del libro del cual viene un pasaje específico. ¿Ves? Si tú te metes, te adentras en el libro de Job, tú te vas a dar cuenta que Job, por ejemplo, en el capítulo 6, en su primera pataleta que él hace, Job hace algunas afirmaciones extraordinarias. Sobre todo, mira el verso 5 de Job 6. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen qué comer? Otras traducciones, en la Reina Valera, más adelante él va a decir, he hablado neciamente, va a decir él de sí mismo. Literalmente, tú eres testigo de Job como descargando, soltando su dolor y su frustración y su rabia. Y qué interesante que si no le echáramos mano a versos como Job 6, pudiéramos malinterpretar Job 9. Que en Job 6 él afirma, estoy soltando, tengo derecho a quejarme. Más adelante le va a decir a su amigo, no es que tenga la razón, afirma él. Pero entonces tú tomas una persona que viene y coge un pasaje como Job 9 y te dice, ¿qué hablas tú de relación con Dios? Mira, Dios va a destruir a los justos y los injustos, ¿qué importa? Si el fin es igual para todo el mundo, ¿por qué vivir de una manera que busco agradar a Dios, vivir en relación con Dios y conocerlo a Él y darlo a conocer? Porque te repito, hay un tema de contexto. Hay un tema de entender la línea que se lleva. El último contexto que quiero enseñarte esta noche es un poquito más amplio todavía. Inclusive, es un tipo de cuestionamiento que yo he tenido que manejar públicamente en 2 ocasiones, no en la iglesia, en diferentes lugares que he estado, que se abren preguntas y respuestas. Hay personas que le encanta afirmar cosas sin entender el contexto. No sé si tú has oído personas decir que la Biblia es uno de los libros más sexistas que existen, que menosprecia a la mujer, condena a la mujer, la sentencia a una serie de roles, con lo cual muchísimos movimientos, tanto feministas como de izquierda, no validan, no valoran. Dicen, el que cree en la Biblia, sobre todo la mujer que cree en la Biblia, es que no se respeta. Y déjame decirte algo, hablándote con mucha franqueza. Sí, porque la Biblia dice cosas como que el hombre es cabeza del matrimonio. Y te voy a decir una cosa. Si yo fuera mujer y me dicen que esa es mi cabeza, posiblemente yo patalé también. De nuevo, es un tema de contexto. Si tú entiendes cabeza en el contexto latino y dominicano, tú entiendes que cabeza es el que manda, el que más raya, el que dice lo que se va a hacer y la mujer no puede opinar. Pero no te pierdas, solamente revisar el contexto inmediato de Efesios 5, a donde aparece ese pasaje. Tú vas a oír cómo el apóstol Pablo comienza diciendo que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia.
pone un modelo de cabeza y le dice a la cabeza claramente que Cristo se entregó por la iglesia y que la expectativa de él de nosotros esposos es la misma. Entonces de repente, te soy muy franco, ser cabeza en ese contexto no suena tan emocionante como ser cabeza en el contexto machista latino, porque es un llamado a entrega y sacrificio. Pero la gente que están reaccionando ahora no están reaccionando con un entendimiento del contexto, están reaccionando al entendimiento de que no es verdad que él es cabeza. Dos versos bíblicos. Efesios 6:5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Colosenses 3:22. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Efesios, en su último capítulo, el capítulo 6 de Efesios, que muchos lo reconocen por su pasaje que está ligado a una realidad de una lucha espiritual en nuestras vidas, comienza definiendo y dando consejos a algunas relaciones. Hablan de que los hijos deben honrar a los padres. Él dice a los padres que no provoquen a sus hijos a ira. Es curioso, muchos padres citan mucho, hay que honrar a papá y mamá. Me pregunto si saben que hay otra dinámica ligada ahí también, ¿verdad? Pero entonces, de una manera sorprendente, Pablo se dirige a los amos y a los esclavos. En Colosa, en Éfeso, se daba una particularidad. Cuando se reunía la iglesia para adorar, para compartir la cena del Señor, estaban sentados amos y esclavos en el mismo lugar. Piénsalo por un momentito. Yo sé que muchos de nosotros nos sentimos que somos esclavos de nuestros trabajos. Eso no es verdad, tú no eres esclavo. Tú puedes renunciar, irte para tu casa. Esta gente no podía. Literalmente, legalmente le pertenecían a otra persona y esa persona podía hacer contigo lo que le diera la gana. Usualmente pasaba por situaciones económicas, por deudas. Deudas se cobraban de esta manera. Y tú le pertenecías. Te prestaban al compadre de al lado porque tenía un problema que tenía que resolver. Te usaban para trabajar en sus campos. Tú eras un esclavo, literalmente. Qué curioso. Que Pablo no le dice, y amos sepan que tener esclavos es incorrecto. Sepan que esto no es el corazón de Dios. Pablo lo aborda de un ángulo medio extraño para la modernidad. Le dice a los esclavos, óigame, sirvan como al Señor. ¿A quién? A sus amos. No les sirvan bien solo cuando le estén mirando, sírvanle bien siempre. Yo he tenido gente tirarme esos dos pasajes para explicarme cómo la Biblia apoya la esclavitud. Si te presentan esos dos versos, no es la conclusión al que uno puede salir. Le está diciendo a los esclavos, pórtense bien, hagan lo que le están diciendo. Y el esclavo dice, pero ven acá, pero como que esto es como de loco. ¿Y cómo que la Biblia apoya esclavitud? Claro. Porque si tú no entiendes lo que el Nuevo Testamento enseña, tú comprarías esa mentira. Pablo dice eso, absolutamente lo dice. Absolutamente. Y ese es el mismo Pablo que escribe en Gálatas 3, 28 y 29, no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
El mismo Pablo es el que dice, oígame, quiero que entiendan algo, a los ojos de Dios nada esto pesa. Son iguales, no se trata de hombre y mujer, de blanco, negro, rico, pobre, esclavo, amo. Todos y todos han sido comprados por la misma sangre. Inclusive, ofensivo para los judíos, ese pasaje termina diciendo que todo estamos ligados a las promesas de Abraham, lo que hemos estado en Cristo. Aunque tú no hayas nacido judío, las promesas dadas a Abraham nos pertenecen a nosotros. Es un pasaje extraordinario. ¿Y cómo lo conciliamos con lo que le dijo a los esclavos? Quiero ayudarte a entender algo. Y por esto es importante de nuevo entender contextos. Hay momentos en la Biblia a donde Dios nos habla a nosotros dentro de nuestro contexto social, cultural y hasta histórico. La realidad es esta: había esclavitud en esos tiempos. Era una realidad social. Y Dios está hablando no porque aplaude la esclavitud, sino para que entendamos cómo manejar esa desgracia que está presente entre nosotros. Eso no anula la enseñanza de Pablo, que a los ojos de Dios esto no procede. Ante los ojos de Dios el amo y el esclavo son la misma cosa. Pero hay momentos que la Biblia penetra nuestra cultura y nos habla. Y hay otro momento que la Biblia establece cuál debe ser nuestra cultura, aunque choque con la que tenemos en un momento. Y hay que tener un grado de discernimiento, de paciencia para uno meterse y como lograr dividir esas cosas. No se lo quiero pintar como imposible, claro que no lo es. Pero hay que invertir un tiempo. Señores, ¿cuánto tiempo nos hace falta en la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos conocer la palabra de Dios? Bueno, alguien dirá, bueno, para que no nos enseñen que la Biblia dice cosas que realmente no es lo que la Biblia está diciendo. Eso es un buen punto. Pero déjame ayudarte un poquito más. Ven, los judíos no diferenciaban ciertos conceptos, no porque eran tontos, sino porque los conceptos nunca fueron diseñados para ser separados. En hebreo hay una palabra. En español, la transliteración de esa palabra sería debar, D-E-B-A-R. Si tú buscas un diccionario bíblico hebreo que es debar, te va a dar dos definiciones. ¿Sabes lo que te va a decir? Palabra y hecho. Es tanto lo que tú dices como lo que tú haces. ¿Sabes por qué es importante entender eso? Porque en la mente del judío, lo que tú decías iba a ser perfectamente congruente con lo que tú hicieras. Si un hombre te decía, voy mañana en la mañana, tú no tenías que preocuparte si el tipo iba a llegar mañana en la mañana. Él lo dijo y en nuestro contexto eso es automático porque él lo dijo. Por favor, piensa en un instante lo que eso quiere decir sobre la palabra de Dios. Quiere decir que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No es un tema de conocer su palabra, es de conocerlo a Él. Es que cuando yo oigo lo que está escrito aquí, señores, Jesús en el camino a Emaús con los dos discípulos que no lo reconocieron, la Biblia dice que Él hace un recorrido a través de todos los profetas para enseñarle a ellos que todo hablaba de Él. Se faja para tratar de enseñarle que desde Moisés todo era preparando el terreno para que me entendieran a mí. Que Jesús habla, y mucha gente habla de misionología, tanto de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, como de Cristo en cristología. ¿Cuál es la misión de Jesús? Vino a salvar al hombre, a buscar lo que se había perdido. Eso es una visión corta de lo que Él vino a hacer. Vino a deshacer las obras del diablo. Eso es verdad, pero es solo parte de lo que Él vino a hacer. Él vino a reconciliar todas las cosas a través de sí mismo y presentárselas a su Padre. Eso dice Colosenses,
también eso es parte de lo que Él vino a hacer. La misión céntrica de Jesús es darnos a conocer al Padre. Y todas esas verdades son verdades que reflejan el corazón del Padre hacia nosotros. Entonces, conocer su palabra es conocerlo a Él. Es entender su enfoque, es entender cómo Él valora, es entender cómo Él razona. Esa palabrita impresiona, pero Él la usó. Literalmente Dios llamó a su profeta Isaías y le dijo: ven, razonemos, estemos a cuentas tú y yo. Y me impresiona la cantidad de creyentes que siguen pensando: no, tú sabes lo que pasa, es que Dios obra de manera misteriosas. Oye, amado, amada, Dios obra de manera misteriosa para el que no ha conocido a su Espíritu, que nos revela todo lo que hay en Dios. Esa es la realidad que tú y yo tenemos que comenzar a entender. Que tú y yo estamos supuestos. Son los hijos, señores, pasa en relaciones bien cercanas. Los esposos seguramente pueden contarte de eso. ¿Cómo pueden terminar la frase uno del otro? Ay, ella va a decir tal cosa cuando ella vea esto. Y la mayoría de las veces lo pegan, eso es lo que ella va a decir. Porque cercanía produce familiaridad. Nada más cruel que nuestros hijos. Tus hijos comienzan a relajarte, comienzan a sacar cosas que tú no quieres que saquen. Pero te aseguro que lo han visto en ti. A mí me ha pasado, yo quiero ahorcar a mi hijo. Pero lo que él está sacando, yo sé que eso es verdad. ¿Por qué te resalto esto? El diseño de hijos es que reflejemos a nuestro Padre. Ese es tu diseño. Que cuando alguien, oye esto con cuidado, cuando alguien mal represente a Dios, tú puedes decir: mira, espérate. Yo lo he hecho, yo casi siempre digo cosas parecidas. Mira, vamos a un asunto. Yo no sé de qué Dios tú estás hablando, pero no es el que yo conozco que escribió la Biblia, ¿verdad? Porque presentan a Dios de una manera que, lejos de gente querer acercarse a Dios, huyen de Dios. Job es extraordinario. ¿Sabías tú que la mayoría de los pasajes que usan gente para mostrarte que Dios juzga duro, que Dios no da lo bueno y lo malo, vienen de Job? Y es fascinante cuando tú te fajas a estudiar a Job y tú ves que el mismo Job admite en un momento: Señor, yo estaba hablando disparate. Si fuera dominicano así lo hubiera dicho. Yo estaba haciendo ruido, no es lo que yo creo. Pero gente toman esos momentos de su expresión para tomar y enseñarte cosas sobre Dios que no afinan con lo que hemos ido conociendo de Dios. Que Santiago 1 enseña que nadie que es tentado con el mal diga que es tentado por parte de Dios, porque simplemente no hay mal en él. Pero seguimos siendo bien tolerantes de gente que conocen a otro Dios, que produce otro fruto en la vida de personas. Quiero animarte, quiero exhortarte, quiero pedirte disculpas, porque usualmente un estudio bíblico es eso: se estudia un pasaje de la Biblia, se prepara una palabra, más que enseñar un pasaje de la Biblia. Queré tomar esta noche para hablarte de este tema de contexto. No porque quiero que todos sean teólogos, ese no es mi fin. Mi fin es que tú entiendas el poder de contexto y cómo te aclara cosas en tu propia vida. Que tú entiendas que cuando tú estás frustrado y te sientes sin visión, hay un tema de contexto. Déjame cerrar con esta idea, solo porque la toqué. Yo creo que es importantísimo resaltarla, porque el Día de la Madre está a la hora de la esquina. Que la Biblia aplasta a la mujer. Y digo, pues que ustedes no valoran lo que la Biblia enseña sobre la mujer. Juan 4 enseña a Jesús en conversación, no solo con una mujer samaritana de un pueblo contrario al de ella. Y él está sentado con ella. La mujer sirofenicia. Jesús responde a su clamor. Jesús dignifica el rol de la mujer. Piezas claves de su ministerio lo ocupaban mujeres. Las primeras en ver a un Jesús resucitado, mujeres.
le da una posición de protagonismo en lo que él hace. Fuera de serie. Este es el reto. Búscame otra figura histórica, religiosa, que tú veas tratando a mujeres de esa manera. No la vas a encontrar. De Mahoma hay referencias de su esposa Fátima, más nada. Impresionante cuando tú te das cuenta de eso. Resaltó la mujer, salvaguardó. El Espíritu de Dios salvaguardó que el nombre de mujeres fueran títulos de libros en la Biblia. Minimiza a la mujer, no. Le da su justo lugar a la mujer. Nos exhorta a amarla, a no maltratarla. Quiero que entiendan esas verdades. Porque tienen que saber cómo responder cuando te pintan cosas contrarias. Porque usualmente el que te está pintando algo contrario se ha perdido en el contexto. Y el contexto va a cambiar todo. Amén, hermanos.